Dios primero, la rutina que rompe la ansiedad desde temprano. El primer minuto decide el tono del día. Hay días en los que todavía no has abierto bien los ojos y ya sientes un peso en el pecho. No pasó nada afuera, no llegó ninguna mala noticia, nadie te habló mal. Y aún así, por dentro, algo se siente apretado, como si la mente hubiese despertado corriendo, como si el alma hubiera amanecido tarde, tratando de alcanzarse así. Miss Manny, es ahí donde muchos se confunden. Piensan que el problema es el trabajo, que el problema es la gente, que el problema es la falta de dinero, la agenda, el cansancio, la familia, la presión. Y sí, todo eso existe, pero a veces el caos no empezó por lo que te pasó, empezó por lo que hiciste primero. Porque hay algo que casi nadie te explica, pero que cambia todo. El primer minuto no es solo un minuto, es una puerta, y lo que tú dejas entrar primero se queda marcando el resto del día. Muchos abren los ojos y lo primero que hacen es abrir el mundo, la pantalla, las redes, los mensajes, las noticias, el ruido, y sin darse cuenta, antes de hablar con Dios, ya dejaron que el miedo les hablara. Antes de recibir dirección, ya recibieron presión antes de respirar en paz. Ya se llenaron de urgencia y por eso el corazón se desordena tan rápido, porque el alma, al despertar, es como una habitación en silencio y la primera voz que entra se vuelve la voz principal. Si la primera voz es la ansiedad, tu día tendrá ansiedad. Si la primera voz es la preocupación, tu día tendrá preocupación. Si la primera voz es el tengo que, no llego. ¿Qué va a pasar? Tu día será una carrera que te persigue. Pero si la primera voz es Dios, entonces algo empieza distinto. No perfecto, pero distinto. No sin problemas, pero con paz. No sin batalla, pero con dirección. Poner a Dios primero no es un detalle, es un orden espiritual. Y cuando el orden se corrige, el corazón se alinea. Hoy quiero hablarte de esa rutina sencilla, profunda, real, que rompe la ansiedad desde temprano. No porque haga desaparecer todos los problemas, sino porque te cambia por dentro antes de que el día intente quebrarte. Porque hay una diferencia enorme entre vivir el día con Dios y sobrevivir el día sin Él. Hay gente que vive despertando como si estuviera sola, como si todo dependiera de ella, como si su fuerza fuera suficiente, como si su mente pudiera cargarlo todo y por eso se agota, por eso se desespera, por eso se altera con cualquier cosa, porque cuando crees que estás solo, cada desafío se vuelve más grande. Pero cuando tú te levantas y dices, Señor, aquí estoy, algo se activa. No es magia, es presencia, es cobertura, es comunión, es paz que baja cuando el mundo todavía no ha gritado. Y aquí es donde te digo una verdad que tal vez necesitas escuchar. No es que tu vida esté mal, es que estás comenzando al revés. Estás comenzando con el mundo primero, con la prisa primero, con el ruido primero, con el problema primero, con la agenda primero. Y luego, si queda algo, Dios dan, pero el alma no funciona así. Porque cuando Dios no está primero, todo lo demás compite por el trono. Y cuando todo compite, tú te desgastas, porque tu mente no fue creada para ser rey. Tu corazón no fue diseñado para cargar el control. Tú fuiste creado para depender. Y depender de Dios no te hace débil, te hace estable. Ahora, escucha esto con calma, porque esta parte es clave. Poner a Dios primero no significa orar bonito. No significa hablar religioso. No significa saber frases. No significa ser perfecto. Significa algo mucho más simple y mucho más profundo. Significa que antes de hablar con tu miedo, hablas con tu Padre. Que antes de revisar tu ansiedad, revisas tu fe. Que antes de abrir la puerta al mundo, abres la puerta al cielo. Todo. Y si tú hoy estás cansado, si tú hoy estás mentalmente saturado, si tú hoy te levantas con esa sensación de que el día te come, yo quiero que pruebes esto, pero no como un consejo, sino como un acto de rendición, porque hay rendiciones que te salvan. No es rendirte a la vida,
Es rendirte a Dios. Decir, Señor, yo no quiero dirigir este día solo. Yo no quiero vivir desde el impulso. Yo no quiero comenzar desde el miedo. Hoy, tú primero. Y tal vez tú me dices, pero yo no sé orar. Y yo te digo, no necesitas saber. Dios no está impresionado por tu vocabulario. Él está cerca del corazón sincero. A veces, la oración más poderosa no es la más larga, es la más real. Señor, aquí estoy, Señor. Ayúdame. Señor, no puedo solo, Señor. Toma mi mente, Señor. Dame paz. Eso, dicho con verdad, abre puertas. Y aquí viene lo increíble. Cuando tú empiezas así, el día no cambia afuera de inmediato, pero tú cambias adentro. Y cuando tú cambias adentro, el afuera ya no te domina igual. La ansiedad quiere gobernarte desde temprano. Quiere ser la primera voz, el primer pensamiento, la primera emoción. Porque si logra instalarse al principio, después te conduce por el resto del día. Pero tú puedes detener eso, no con fuerza humana, con una elección espiritual, porque hay una diferencia entre despertar y levantarse. Hay gente que despierta el cuerpo, pero no levanta el espíritu. Abre los ojos, pero no abre el corazón. Respira, pero no se conecta. Y por eso el alma camina vacía. Pero cuando tú pones a Dios primero, tú no solo despiertas. Tú te alineas alineas con propósito, te alineas con paz. Te alineas con dirección. Y no porque tú seas fuerte, sino porque estás cerca de quien lo es. Te lo digo así. El primer minuto con Dios puede salvarte de horas de batalla contigo mismo. Porque muchas guerras que libras en el día no vienen de la gente. Vienen de tu mente. Vienen de tu interior. Vienen de pensamientos repetidos, de temores antiguos, de heridas abiertas, de escenarios que ni siquiera han pasado. Y cuando empiezas el día con Dios, Él no siempre quita lo que enfrentas, pero sí te da la forma correcta de enfrentarlo. Y eso es libertad. Ahora, te voy a llevar una práctica sencilla que puedes hacer mañana mismo. Incluso si tienes prisa, no es una rutina complicada, es un orden. Y quiero que lo escuches como una invitación. Antes de tocar el teléfono, toca el cielo. Antes de revisar el mundo, revisa tu alma. Antes de llenarte de ruido, quédate 60 segundos en silencio con Dios. Solo un minuto. Un minuto en el que tú le dices, Señor, tú primero. Y ese minuto, aunque parezca pequeño, es como poner el volante en las manos correctas antes de salir a la carretera. Porque hay días en los que no es que te falte capacidad, es que te falta dirección. Y Dios no solo te da dirección, te da descanso. Y hoy, si tú estás aquí, yo sé algo, tú no llegaste. Por casualidad, hay un cansancio que no es físico, es espiritual. Y Dios llama cuando ve que el alma está al límite. Por eso, este mensaje no es para gente perfecta, es para gente real, para gente que ama a Dios pero se siente cansada, para gente que cree pero a veces se ahoga, para gente que quiere paz y no sabe cómo encontrarla. Y aquí está el comienzo en Dios primero, no como frase bonita, como decisión. Si tú quieres, en la próxima parte vamos a entrar en la segunda clave como el orden de Dios reorganiza tu mente y rompe el ciclo de ansiedad. Incluso cuando los problemas siguen presentes, cuando Dios va primero, la mente deja de correr. Hay algo que casi nadie te dice sobre la ansiedad. No siempre nace de lo que está pasando, muchas veces nace del desorden, no del problema en sí, sino del lugar que ese problema ocupa dentro de ti. La ansiedad aparece cuando todo quiere ser primero al mismo tiempo. El miedo quiere ser primero, la urgencia quiere ser primero, las responsabilidades quieren ser primero, el pasado quiere ser primero, el futuro quiere ser primero. Y cuando todo empuja para ocupar el centro, la mente colapsa. Por eso hay personas que tienen pocos problemas y viven angustiadas, y otras que atraviesan situaciones durísimas y aún así conservan paz. La diferencia no está en la cantidad de cargas, sino en quién sostiene el peso principal. Cuando Dios no es primero, la mente intenta organizar la vida sola. Y la mente humana, aunque brillante, no fue diseñada para ser soberana, fue creada para recibir dirección.
no para producir sentido por sí misma. Por eso corre Am, por eso se anticipa, por eso imagina escenarios, por eso repite pensamientos, por eso no descansa. La mente sin Dios siempre va más rápido que el alma, pero cuando tú decides poner a Dios primero, algo profundo empieza a ocurrir en el orden, se restablece. No afuera, an adentro. No significa que desaparezcan las responsabilidades, sino que dejan de gritar todas al mismo tiempo. Cada cosa vuelve a su lugar. Y cuando cada cosa está en su lugar, el corazón respira. Jesús dijo algo muy sencillo, pero devastadoramente poderoso: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Observa el orden. Primero el reino, después lo demás. No dice ignora lo demás. No dice niega lo demás. Dice colócalo después. La ansiedad nace cuando ponemos lo demás antes del reino. Cuando el trabajo es primero, cuando el dinero es primero, cuando la opinión de otros es primero, cuando el miedo es primero, cuando el control es primero. Y no porque esas cosas sean malas, sino porque no fueron creadas para ocupar ese lugar. Solo Dios puede sostener el centro sin aplastarte. Cuando tú empiezas el día con Él, lo que estás haciendo es decirle a tu mente: no mandas tú. Le estás diciendo a tu miedo: no decides tú. Le estás diciendo a tu ansiedad: no gobiernas tú. Y eso tiene un efecto inmediato, aunque no siempre visible. La mente deja de correr, porque ya no tiene que liderar. Piénsalo así. La ansiedad es como un copiloto que intenta agarrar el volante porque no confía en el conductor. Pero cuando el conductor es Dios, el copiloto se relaja. Ya no necesita gritar, ya no necesita intervenir, ya no necesita anticiparse a cada curva. Por eso hay algo profundamente sanador en comenzar el día con Dios, antes de hablar con nadie más. Porque en ese momento, tu identidad se redefine antes de ser tocada por el mundo. Antes de que alguien te exija, Dios te afirma. Antes de que alguien te critique, Dios te sostiene. Antes de que algo salga mal, Dios te cubre. Y eso cambia la forma en la que procesas todo lo que viene después. Muchas personas no se dan cuenta, pero viven el día reaccionando. Reaccionan a mensajes, reaccionan a noticias, reaccionan a gestos, reaccionan a recuerdos. No eligen cómo vivir el día, simplemente responden a estímulo. Eso agota. Pero cuando empiezas con Dios, ya no reaccionas igual, porque no partes desde el vacío, partes desde la presencia. Y aquí hay una verdad clave: Dios no elimina los pensamientos, los ordena, no apaga la mente, la aquieta, no borra las emociones, las encuadra. Cuando tú hablas con Dios temprano, aunque sea brevemente, tu mente recibe un mensaje silencioso: no estás solo, no todo depende de ti. Hay alguien más grande que ya está al tanto, y esa certeza baja el volumen interno. Hay personas que dicen: yo oro, pero igual pienso mucho. Y claro que sí, pensar es humano. La diferencia es desde donde piensas. Pensar sin Dios es pensar desde el miedo. Pensar con Dios es pensar desde la confianza. El mismo pensamiento cambia de peso según la base donde se apoya. Por eso hay decisiones que, sin Dios, te paralizan. Pero con Dios te ordenan, no porque se vuelvan fáciles, sino porque dejan de ser caóticas. Ahora quiero hablarte de algo muy concreto, muy práctico, porque esto no es solo espiritual, es profundamente real. La ansiedad muchas veces no viene por lo que está pasando hoy, sino por todo lo que estás cargando de ayer y de mañana al mismo tiempo, en culpas pasadas, errores no resueltos, conversaciones pendientes, miedos futuros, escenarios que todavía no existen. Y cuando te levantas sin Dios, todo eso entra junto, como una avalancha. Pero cuando te levantas y dices: Señor, este día es tuyo, ocurre algo que parece simple, pero es poderosísimo. El hoy se separa del resto. Dios trabaja en el hoy. La ansiedad quiere llevarte al mañana, la culpa quiere llevarte al ayer. Dios te ancla al presente. Dame hoy mi pan de cada día. No dice mañana, no dice ayer, dice hoy. Por eso, cuando tú empiezas con Dios, el día se vuelve manejable.
no porque tenga menos cosas, sino porque se vuelve uno a la vez. La ansiedad odia el orden secuencial. La ansiedad vive del todo junto. Dios trabaja paso a paso. Uno de los mayores regalos de poner a Dios primero es este. El día deja de sentirse como una amenaza completa y empieza a sentirse como una sucesión de momentos sostenidos. Y aquí hay algo que quiero que escuches con mucha atención a Dios. No te da paz para toda la vida hoy, te da paz para este día. No te da fuerza para todo el año, te da fuerza para este momento y eso es suficiente. Si confías, pero cuando no lo buscas temprano, tu mente quiere tener garantías de todo. Quiere control total, quiere seguridad absoluta, quiere respuestas inmediatas. Y como eso no existe, se desespera. Poner a Dios primero no es buscar respuestas, es aceptar compañía. Y cuando sabes que no caminas solo, ya no necesitas saberlo todo. Eso libera. Ahora bien, alguien podría decir, pero yo empiezo con Dios y después igual me altero. Y si eso pasa, porque esto no es magia, es entrenamiento. La mente que estuvo años sobreviviendo sola no se aquieta en un día, pero cada mañana con Dios es una capa más de orden, una capa más de confianza, una capa más de descanso. Es como aprender a respirar distinto. Al principio vuelves al ritmo viejo, pero poco a poco el cuerpo aprende. Y un día te das cuenta de que reaccionas diferente. No porque el mundo cambió, sino porque tú ya no estás vacío por dentro. Y ese es el punto central de esta rutina: no llenar tu agenda, sino llenar tu interior. Porque la ansiedad no se vence llenando el día de actividades, sino llenando el alma de presencia. Cuando Dios es primero, la mente deja de correr, porque ya no va sola. En la próxima parte vamos a entrar en algo aún más profundo, en cómo esta decisión diaria empieza a transformar tu identidad y tu forma de verte, y por qué muchas ansiedades nacen de no saber quién eres ni desde dónde estás viviendo. Cuando Dios es primero, tu identidad deja de temblar. Hay una ansiedad que no nace del cansancio ni de los problemas, nace de algo más profundo, de no saber desde dónde estás viviendo, de no tener claro quién eres cuando nadie te valida, de no sentirte seguro cuando todo se mueve, de no recordar tu valor cuando fallas. Y esa ansiedad es silenciosa, pero constante. No siempre se manifiesta como pánico. A veces se manifiesta como necesidad de aprobación, como comparación, como exigencia excesiva contigo mismo, como miedo a equivocarte, como una voz interna que nunca se calla y siempre te dice que no es suficiente. Eso pasa cuando la identidad está apoyada en cosas frágiles, porque cuando Dios no es primero, algo más ocupa su lugar. Y ese algo suele ser el rendimiento, la opinión de otros, los logros, el control o incluso el pasado. Y ninguna de esas cosas puede sostener tu identidad sin romperte. Por eso hay personas que parecen fuertes por fuera, pero viven tensas por dentro, porque su valor depende de demasiadas variables. Hoy están bien si todo sale bien. Mañana se caen si algo falla. Pero cuando tú empiezas el día con Dios, antes de que el mundo te ponga etiquetas, ocurre algo profundo. Tu identidad se recuerda. No se construye, se recuerda, porque tu identidad no empieza en lo que haces, ni en lo que logras, ni en lo que otros dicen. Empieza en quién te creo. Y eso cambia todo. Cuando tú te levantas y hablas con Dios, aunque sea en silencio, aunque sea torpemente, estás haciendo algo que tu alma necesita desesperadamente. Estás volviendo al origen, y cuando vuelves al origen, el ruido pierde autoridad. La ansiedad muchas veces es una identidad desalineada intentando sostenerse a la fuerza. Es vivir creyendo que todo depende de ti. Es vivir sintiendo que si fallas, pierdes valor. Es vivir pensando que si no cumples, no mereces. Es vivir desde el tengo que ser en lugar del ya soy. Pero cuando Dios es primero, tu identidad deja de depender del día. No importa si hoy eres productivo o no, no importa si hoy ganas o pierdes, no importa si hoy te aplauden o te ignoran, hay algo firme que no se mueve, y eso te da descanso interno, porque cuando sabes quién eres en Dios, el mundo puede sacudirse sin derrumbarte.
Ahora, escucha esto con atención, porque aquí se rompen muchas ansiedades invisibles. La ansiedad no solo viene del miedo a lo que va a pasar, viene del miedo a no ser suficiente para enfrentarlo, pero cuando tú empiezas el día con Dios, Él no te promete que no habrá desafíos, te recuerda que no los enfrentas desde tu sola capacidad. Te recuerda que eres hijo, no empleado, que eres amado, no evaluado, que eres acompañado, no observado desde lejos. Y esa verdad, repetida cada mañana, va reprogramando tu interior. Por eso hay personas que oran solo cuando están desesperadas, pero siguen viviendo inseguras, porque la identidad no se fortalece con oraciones de emergencia, se fortalece con presencia constante. No es buscar a Dios para que arregle algo, es buscar a Dios para permanecer en Él. Y cuando permaneces, algo cambia. Ya no necesitas demostrar tanto. La ansiedad ama la demostración constante. Ama el tengo que probar. Ama el no puedo fallar. Ama el que van a pensar. Pero la identidad en Dios descansa. Y descansar no es rendirse, es confiar. Cuando tú comienzas el día con Dios, tu alma recibe un mensaje, silencioso pero poderoso. No tienes que ganarte el amor hoy. Eso libera una cantidad enorme de presión interna, porque muchas personas viven como si cada día fuera un examen emocional, un examen social, un examen espiritual. Y nadie puede vivir en examen permanente sin romperse. Pero cuando Dios es primero, el día deja de ser un juicio y se vuelve un camino, ¿no? Un camino donde puedes aprender, donde puedes equivocarte, donde puedes crecer, donde puedes volver a empezar. Y aquí hay algo muy importante. A Dios primero no te vuelve pasivo, te vuelve estable. La ansiedad te empuja a actuar desde el miedo. Dios te invita a actuar desde la identidad. Y esas dos cosas producen resultados muy distintos. Cuando actúas desde el miedo, reaccionas. Cuando actúas desde la identidad, eliges. Por eso, cuando Dios ocupa el primer lugar en la mañana, muchas decisiones se simplifican. No porque sean fáciles, sino porque ya no pasan por el filtro del y si no valgo, sino por el filtro del quién soy en él. Y esa diferencia es enorme. Te lo digo de otra forma, la ansiedad pregunta todo el tiempo: ¿y si no puedo? ¿Y si fallo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no sale? La identidad en Dios responde: no estoy solo, no. Todo depende de mí. Mi valor no está en el resultado, puedo avanzar con confianza. Y eso no se logra leyendo una frase bonita. Se construye con hábitos espirituales simples y constantes, como empezar el día con Dios, o no para pedirle cosas, sino para recordar verdades, porque el alma olvida rápido, olvida que es amada, olvida que es cuidada, olvida que tiene propósito, olvida que Dios no se fue. Y cuando olvida, entra el miedo. Por eso, cada mañana con Dios es una restauración de memoria espiritual. Es volver a escuchar: yo estoy contigo. No temas. Confía, camina. Y tal vez tú me digas: pero yo no siento nada cuando... Y está bien. La identidad no se basa en sensaciones. Se basa en verdad. Hay mañanas en las que no sentirás paz inmediata, pero aún así, algo se deposita, algo se afirma, algo se fortalece, como raíces que crecen bajo tierra mientras todo parece igual arriba. Y un día, cuando llegue la tormenta, no te explicas por qué no te caíste. Y la respuesta es esta: porque llevas tiempo empezando el día desde el lugar correcto. Cuando Dios es primero, tu identidad deja de temblar, porque ya no está apoyada en cosas frágiles. En la próxima parte vamos a ir aún más profundo, como esta. Rutina diaria cambia tu forma de enfrentar el miedo, el futuro y la incertidumbre. ¿Y por qué la ansiedad pierde poder cuando el control deja de estar en tus manos? Cuando Dios es primero, el miedo deja de decidir. Hay una diferencia enorme entre sentir miedo y vivir dirigido por el miedo. El miedo como emoción es humano. Aparece, avisa, protege. Pero cuando el miedo se vuelve el que toma decisiones, el alma empieza a encogerse. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. No es que no tenga fe, es que no sabe desde dónde está eligiendo. Vive eligiendo desde la amenaza,
no desde la confianza. La ansiedad es miedo proyectado hacia el futuro. Es el ¿y sí? Que no se calla. Es la imaginación sin descanso. Es la mente intentando prevenir un dolor que todavía no existe. Y el problema no es que pienses, el problema es quién está guiando ese pensamiento. Cuando Dios no es primero, el miedo ocupa ese lugar. Y el miedo siempre exagera, siempre anticipa lo peor. Siempre te prepara para escenarios que drenan energía, aunque nunca ocurran. Pero cuando tú empiezas el día con Dios, algo cambia en el orden interno. El miedo deja de ser rey y pasa a ser solo una emoción más. No desaparece del todo, pero ya no gobierna. Porque cuando Dios va primero, tú ya no decides desde tengo miedo, sino desde confío aunque tenga miedo. Y esa diferencia es clave. La Biblia no dice no sentirás miedo, dice no temas porque yo estoy contigo. Es decir, el antídoto no es la ausencia de miedo, es la presencia de Dios. Cuando tú comienzas la mañana hablando con Él, estás recordando algo fundamental. Antes de enfrentar el día no caminas solo hacia lo desconocido. Y eso baja la intensidad del miedo, porque el miedo se alimenta de la sensación de soledad. Crece cuando sientes que si algo sale mal, nadie te sostiene. Se fortalece cuando crees que todo depende de ti. Pero cuando te levantas y dices al Señor, tú estás aquí, el miedo pierde argumento, no pierde existencia, pero pierde autoridad. Y hay una razón profunda por la que esto ocurre. El miedo necesita control para sobrevivir y la presencia de Dios te enseña a soltarlo. La ansiedad nace muchas veces de la necesidad de controlar lo incontrolable. Controlar resultados, controlar reacciones, controlar tiempos, controlar personas. Pero cuando empiezas el día con Dios, tú haces algo que el miedo odian, entregas el control conscientemente, no porque no te importe, sino porque confías. Y eso rompe el ciclo. Decir Dios primero es decir, yo no voy a dirigir este día, solo yo no voy a cargar con todo. Yo no voy a vivir anticipando catástrofes. Y el miedo, cuando escucha eso, se debilita, porque el miedo quiere que tú creas que si no controlas, todo se cae en Dios. Te recuerda que aunque sueltes, Él sostiene. Por eso hay personas que viven menos ansiosas, no porque tengan menos problemas, sino porque aprendieron a soltar el timón temprano. Y esto no es pasividad, es sabiduría espiritual. Mira esto con claridad. En el miedo te dice, prepárate para lo peor. Dios te dice, confía en lo que no ves. Y esas dos voces no pueden gobernar juntas. Cada mañana, alguien va a hablar primero a tu corazón, el miedo o Dios. Si el miedo habla primero, tu día se vuelve defensivo. Si Dios habla primero, tu día se vuelve confiado. Y aquí hay algo muy real. El miedo no siempre grita, a veces susurra. Susurra cuando te despiertas cansado y piensas, no voy a poder. Susurra cuando recuerdas errores pasados y piensas, otra vez no. Susurra cuando miras el futuro y piensas, sí, todo sale mal. Por eso es tan importante empezar el día con Dios, porque Él responde a esos susurros antes de que se conviertan en gritos, no siempre con palabras. A veces con una paz que no entiendes. A veces con una claridad repentina, a veces con una calma que te sorprende. Y eso es más poderoso que cualquier técnica mental, porque la paz que viene de Dios no depende de que el miedo se vaya, depende de que Él esté. Y cuando Él está, el miedo no manda. Ahora, quiero decirte algo con mucha honestidad. Habrá días en los que igual sentirás temor, aunque hayas orado. Habrá momentos en los que el miedo tocará la puerta. Eso no significa que fallaste, significa que eres humano. La diferencia está en esto, en cuando Dios es primero, tú ya sabes a quién acudir cuando el miedo aparece. Ya no te ahogas solo, ya no dialogas con el miedo todo el día, ya no lo conviertes en tu consejero, lo llevas a Dios. Y eso cambia la dinámica. En lugar de preguntarte, ¿y si todo sale mal?, empiezas a decir, Señor, tú sabes. En lugar de imaginar escenarios, descansas en promesas. En lugar de tensarte, te apoyas. Y eso no elimina la realidad, pero te da estabilidad emocional, porque el miedo no se vence peleando con él,
se vence cambiando de referencia. Cuando Dios es primero, el miedo deja de decidir, porque ya no ocupa el centro. En la próxima parte vamos a entrar en algo aún más práctico y profundo en cómo esta decisión diaria empieza a sembrar paz real que se manifiesta durante el día, incluso en medio de situaciones difíciles. La paz que no se nota al amanecer, pero gobierna el día. Hay una paz que no llega como emoción fuerte, no baja como euforia, no se siente como algo espectacular al instante. Es una paz silenciosa, lenta, profunda, y esa es la paz que realmente transforma. Porque la paz verdadera no siempre se siente cuando oras. Muchas veces se nota después cuando reaccionas distinto a algo que antes te desbordaba. Y eso es lo que empieza a pasar cuando decides poner a Dios primero cada mañana. Al principio puede que no sientas nada especial. Te levantas, oras, hablas con Dios, sigues con tu día. Y parece igual, pero no lo es. Algo ya fue sembrado, algo ya fue ordenado, algo ya fue entregado. La ansiedad quiere resultados inmediatos. La paz de Dios trabaja en procesos. La ansiedad pregunta, ¿ya estoy bien? La paz se demuestra cuando algo pasa y no te rompe, porque la paz que viene de Dios no es ausencia de conflicto, es estabilidad interna en medio del conflicto. Y eso solo se construye cuando la mente y el espíritu empiezan el día desde el mismo lugar a la presencia. Muchas personas buscan paz tratando de controlar el día. Organizan cada detalle, anticipan todo, se preparan para cada posible problema. Y aún así, viven tensas. Porque el control no produce paz, solo produce agotamiento. La paz nace cuando sueltas lo que no puedes sostener. Y la mañana es el mejor momento para hacerlo. Cuando tú empiezas el día con Dios, estás diciendo algo muy profundo. Sin darte cuenta, no voy a vivir reaccionando, voy a vivir confiando, y esa decisión cambia la forma en la que atraviesas el día. La paz se nota cuando recibes una noticia difícil y no entras en pánico. Alguien te habla mal y no respondes igual. Algo no sale como esperabas y no te derrumbas. El cansancio llega, pero no te roba la esperanza. Eso no es casualidad, es fruto de haber entregado el día antes de que el día te exigiera. La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no lo dice como poesía, lo dice como experiencia, porque hay una paz que no tiene explicación lógica. No depende de que todo esté bien, depende de que Dios esté presente. Y esa paz se activa cuando lo pones primero. Ahora, hay algo importante que debes entender. A la paz no reemplaza la responsabilidad, la acompaña. Poner a Dios primero no significa que el día se vuelve liviano, significa que tú te vuelves más fuerte por dentro, porque la ansiedad te hace frágil, la paz te hace firme, la ansiedad te hace reaccionar, la paz te permite responder, la ansiedad te consume energía antes de que algo pase. La paz te reserva energía para cuando realmente la necesitas. Y todo eso empieza en un gesto simple, en comenzar el día con Dios. No cuando todo está resuelto, no cuando te sientes bien, no cuando tienes tiempo de sobra, sino cuando estás como estás. Hay personas que dicen, cuando tenga más calma, voy a orar. Pero es al revés, oras para recibir calma. Hay personas que dicen, cuando se me pase la ansiedad, busco a Dios. Pero es buscar a Dios lo que empieza a romper la ansiedad. Y aquí hay algo clave. La paz no se improvisa en medio del caos, se cultiva antes. Por eso la mañana es tan importante, porque es el momento en el que todavía puedes decidir desde la calma, no desde la urgencia. Cuando el día ya avanzó, cuando los problemas ya aparecieron, cuando el ruido ya está instalado, es más difícil ordenar. No imposible, pero más difícil. La mañana es preventiva, es fundacional. Es como construir un piso firme antes de levantar las paredes. Y tal vez tú te preguntes, ¿cuánto tiempo necesito? Y la respuesta es en lo que tengas, pero con verdad. A veces serán 10 minutos, a veces serán 3 años, a veces será solo una frase sincera, pero no subestimes lo pequeño cuando es constante. La paz no llega por intensidad, llega por fidelidad. Y cuando empiezas a vivir así, algo hermoso ocurre en tu día ya. No depende tanto de lo que pasa afuera.
depende más de lo que se afirmó adentro, y eso es libertad, porque la ansiedad vive atada a las circunstancias, la paz vive anclada en Dios. Y cuando estás anclado, las olas pueden moverte, pero no te arrastran. En la próxima parte vamos a entrar en algo muy importante, como esta rutina matutina empieza a sanar heridas internas que muchas veces son la raíz de la ansiedad. Incluso heridas que llevas desde hace años sin darte cuenta. Cuando Dios es primero, las heridas dejan de dirigir tu día. Hay ansiedades que no nacen en el presente, nacen en el pasado, en palabras que te marcaron, en situaciones que no se cerraron, en experiencias que tuviste que soportar sin herramientas emocionales ni espirituales. Y aunque hoy tu vida sea distinta, esas heridas siguen hablando. No siempre en forma de recuerdos claros, sino en forma de reacciones de hipervigilancia, de miedo a repetir la historia, de necesidad de control, de dificultad para confiar. Esa es una herida no sanada intentando protegerte. Y muchas personas viven así sin darse cuenta. No es que sean débiles, es que nunca tuvieron espacio para sanar, porque el mundo te enseña a seguir, no a procesar, a ser fuerte, no a sentir, a rendir, no a descansar. Y cuando empiezas el día sin Dios, esas heridas encuentran el momento perfecto para tomar el volante, porque cuando el alma despierta sin contención, lo primero que aparece no es el hoy, es lo que quedó pendiente adentro. Por eso hay mañanas en las que no sabes por qué estás tenso, no pasó nada, pero por dentro algo se activa, un recuerdo, una emoción, un temor antiguo, y la ansiedad se instala. Pero cuando tú decides poner a Dios primero, ocurre algo que muchas veces no notas de inmediato. Le estás dando al corazón un espacio seguro antes de enfrentarse al mundo. En Dios no solo es guía, también es refugio. Y el corazón necesita refugio para sanar. Hay heridas que no se sanan hablando con cualquiera. Hay cargas que no se sueltan solo con lógica. Hay dolores que solo se acomodan cuando alguien más fuerte lo sostiene. Y eso es lo que hace Dios cuando lo buscas temprano. No te exige que seas fuerte, te invita a ser honesto. Señor, esto todavía duele, Señor. Esto me da miedo. Señor, esto no lo entiendo. Señor, no quiero vivir reaccionando desde esto. Esa oración, esa apertura es el comienzo de la sanidad. Porque la ansiedad muchas veces es una herida que aprendió a vivir. En alerta es el sistema emocional diciendo, esto ya pasó una vez, no quiero que vuelva a pasar. Y sin Dios, ese sistema se vuelve exagerado. Protege de más, anticipa de más, controla de más. Pero cuando empiezas el día con Dios, esas heridas no desaparecen de golpe, pero dejan de estar solas. Y eso cambia todo, porque una herida sola grita, una herida acompañada se calma. Dios nos sana empujando, sana abrazando. Y la mañana es el momento ideal para eso, porque todavía no te pusiste la armadura del día. Todavía estás sensible, todavía estás abierto, todavía no te defendiste. Ahí Dios entra con más facilidad. Por eso hay personas que dicen, cuando oro de noche, no siento lo mismo que en la mañana. Y tiene sentido. La noche es cansancio. La mañana es comienzo. La mañana es cuando el alma todavía puede elegir. Elegir no vivir desde el pasado. Elegir no reaccionar desde la herida. Elegir empezar desde la verdad. Y la verdad es esta: en tu pasado no es tu identidad. Tu herida no es tu destino. Tu ansiedad no es tu nombre. Pero eso no se convence con frases, se experimenta con presencia. Cuando tú empiezas cada mañana con Dios, Él empieza a tocar capas profundas que ni siquiera sabías que seguían abiertas. Y no siempre duele. A veces simplemente descansa, porque hay sanidades que no se sienten como milagro, sino como alivio. Un día te das cuenta de que algo que antes te activaba ya no lo hace igual, aunque un comentario que antes te hería ahora pasa. Que una situación que antes te paralizaba, ahora la enfrentas. Y no sabes bien cuándo pasó, pero pasó. Porque Dios fue entrando poco a poco, sin violencia, sin presión, sin exigencia, solo con fidelidad. Eso es lo que ocurre cuando lo pones primero. La ansiedad quiere que sigas corriendo para no sentir. Dios te invita
a parar para sanar. Y sé que parar asusta, porque cuando paras, sientes, y cuando sientes, duele. Pero Dios no te deja solo en ese proceso. Él no abre heridas para abandonarte, las abre para limpiarlas. Y eso no se hace en medio del ruido, se hace en el silencio, se hace temprano. Se hace cuando decides darle a Dios el primer espacio del día. Por eso, poner a Dios primero no es solo una rutina espiritual, es un acto de cuidado emocional profundo. Es decirle a tu alma, no tienes que sobrevivir hoy, puedes vivir. En la próxima parte vamos a hablar de algo clave para cerrar. Este ciclo, como esta práctica diaria, empieza a cambiar tu forma de sembrar pensamientos y emociones durante el día. Y por qué lo que haces al despertar termina multiplicándose horas después. Lo que siembras al despertar se multiplica durante el día. Hay una ley silenciosa que gobierna la vida interior, aunque muchos no la noten. Lo que siembras primero se multiplica después, no solo en lo material, sobre todo en lo espiritual y emocional. La forma en que comienzas el día no se queda en la mañana, se expande, se replica, se filtra en tus reacciones, en tus palabras, en tus decisiones, incluso en tu forma de mirar a los demás. Por eso, hay días que parecen torcerse desde temprano y otros que, aun siendo difíciles, no te quiebran. No es suerte, es siembra. Cuando te despiertas y lo primero que siembras es prisa, cosechas tensión. Cuando siembras queja, cosechas irritación. Cuando siembras miedo, cosechas ansiedad. Pero cuando siembras presencia, cosechas estabilidad. Y aquí es donde muchos se confunden, creen que poner a Dios primero es solo un acto devocional aislado, algo que se hace para cumplir, pero en realidad es un acto de siembra consciente. Cada mañana estás sembrando algo en tu interior, aunque no ores, aunque no lo pienses, aunque no seas consciente, siempre estás sembrando. La pregunta no es si siembras, la pregunta es que cuando empiezas el día con Dios estás sembrando fe antes de que la duda aparezca. Estás sembrando verdad antes de que la mentira se instale. Estás sembrando calma antes de que el caos te alcance. Y esa semilla empieza a crecer durante el día. Tal vez no lo notes a las 9 de la mañana, tal vez no lo sientas al mediodía, pero cuando llega la tarde, algo se manifiesta. Te descubres respirando mejor. Te descubres pensando con más claridad. Te descubres reaccionando con más paciencia. No porque el día haya sido fácil, sino porque la raíz fue buena. La ansiedad quiere que vivas solo en el efecto. Dios te invita a cuidar la causa. Y la causa casi siempre está en el comienzo. Por eso, cuando tú decides poner a Dios primero, estás tomando responsabilidad espiritual de tu día. No para controlarlo, sino para orientarlo. Es como elegir el terreno antes de sembrar. Un terreno lleno de ruido produce confusión. Un terreno lleno de presencia produce fruto. Y aquí hay algo muy importante. No todas las semillas crecen de inmediato. Algunas germinan despacio. Pero todas, absolutamente todas, producen algo. Por eso hay personas que dicen: yo oro en la mañana, pero igual tengo pensamientos negativos. Y claro que sí. Las semillas viejas todavía están ahí, pero ahora hay semillas nuevas creciendo. La diferencia es que con el tiempo las nuevas empiezan a ocupar más espacio. La fe no elimina pensamientos de golpe, los reemplaza progresivamente. La paz no borra el pasado, lo reubica. La presencia de Dios no anestesia la mente, la entrena, y ese entrenamiento se da en lo cotidiano. Cada mañana con Dios es como una gota de agua sobre una piedra. En una gota no parece mucho, pero con el tiempo transforma la superficie. Lo que pasa es que vivimos en una cultura que glorifica lo inmediato. Queremos cambios rápidos, sensaciones fuertes, soluciones instantáneas, pero Dios trabaja en profundidad, y lo profundo toma tiempo. Por eso esta rutina no es emocionante todo el tiempo. Es efectiva. No te promete que sentirás algo increíble cada mañana. Te promete que serás una persona distinta con el tiempo, más firme, más consciente, más en paz. Y eso vale más que cualquier emoción pasajera. Ahora, quiero que veas esto con mucha claridad. La ansiedad también siembra. Siembra pensamientos repetidos. Siembra anticipación constante. Siembra escenarios negativos. Siembra
desconfianza. Y si no intervienes temprano, esa siembra también crece. Por eso, no es exagerado decir que los primeros minutos del día son estratégicos. Ahí decides qué tipo de campo será tu interior hoy. Y cuando Dios es primero, ese campo deja de ser un terreno de batalla y empieza a ser un lugar de crecimiento. No significa que no haya lucha, significa que hay dirección. Y esto no solo te afecta a ti, afecta a los que te rodean, porque lo que crece dentro de ti se nota afuera. Una persona que empezó el día con Dios habla distinto, escucha distinto, responde distinto, ama distinto, no porque se lo proponga, sino porque fue sembrada distinto. Y ese fruto puede ser justo lo que otro necesita. Tal vez tu calma desactive una discusión, tal vez tu paciencia salve una relación, tal vez tu fe sostenga a alguien más, pero todo eso empezó en silencio, en una mañana, en una decisión simple. Dios primero. Ahora, en la próxima parte vamos a entrar en algo decisivo para cerrar el círculo en cómo esta práctica diaria te libera del agotamiento espiritual y mental. Y por qué muchas personas están cansadas no porque hacen demasiado, sino porque viven desconectadas de la fuente. Tal vez no puedas cambiar todo lo que te espera hoy, pero si puedes decidir desde dónde lo enfrentas, cuando Dios es primero, la ansiedad deja de mandar, el miedo pierde fuerza y el corazón encuentra descanso. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque ya no camina. Solo mañana, cuando abras los ojos, recuerda esto antes que el ruido, antes que la prisa, antes que el mundo. Dios primero. Y verás cómo poco a poco todo empieza a ordenarse desde adentro.